Hola, bienvenidos a la Academia. Hoy seguimos con la oración compuesta y vamos a las explicaciones correspondientes a la subordinada sustantiva. Para ello vamos a recordar que la oración compuesta es aquella que está formada por más de una oración y además que se puede clasificar en coordinadas o subordinadas. Ya vimos toda la clasificación de las coordinadas en el vídeo anterior y vamos a ver ahora dentro de las subordinadas, concretamente las subordinadas sustantivas, que las tenemos aquí. Vamos a pasar a ver cuáles son las características de las oraciones subordinadas sustantivas. Recordamos que una oración subordinada es aquella que va dentro de otra oración principal, que depende de una oración principal. Por tanto, va a realizar la función sujeto, complemento directo, término, cualquier función, depende del tipo de oración que sea, dentro de esa oración principal. En el caso de las subordinadas sustantivas, van a desempeñar las funciones sintácticas de un grupo nominal. Concretamente nos vamos a centrar en tres funciones: la función de término, la función de sujeto y la función de complemento directo. Es decir, ¿qué función va a realizar o puede realizar una oración subordinada sustantiva? O funciona de sujeto, o funciona de término, o funciona de complemento directo. Es cierto que la nueva gramática establece que hay casos especiales para la función de atributo, es decir, las subordinadas sustantivas no funcionan de atributo, salvo que sea una oración con predicado nominal y tanto sujeto como atributo sean construcciones de infinitivo. Pero como eso es muy especial, nosotros nos vamos a centrar en término, sujeto y complemento directo. ¿Cómo identificamos una subordinada sustantiva? Muy fácil. Sustituimos toda la subordinada, incluido el nexo, por el pronombre eso. Además, tenemos que saber que las oraciones subordinadas sustantivas pueden ir introducidas con nexos y hay dos tipos de nexos que las pueden introducir. Uno pueden ser las conjunciones que o sí, sin tilde. Si la subordinada está introducida por la conjunción que, se trata de una subordinada sustantiva del tipo declarativa. Y si la oración va introducida por el nexo sí, por la conjunción sí, es una interrogativa indirecta, una oración subordinada sustantiva, interrogativa indirecta. Luego veremos que las condicionales también se pueden introducir por el nexo sí, pero estamos de momento con las sustantivas. Por tanto, conjunciones que y sí son aquellas que pueden introducir una subordinada sustantiva. Además, también pueden ir introducidas por interrogativos y exclamativos, que siempre van a llevar tilde. Y además de llevar tilde, es muy importante que sepamos que este tipo de nexos de las oraciones subordinadas sustantivas que llevan tilde realizan una doble función. Es decir, van a funcionar de nexo y de otra cosa dentro de la oración subordinada. Lo veremos con ejemplos porque si no queda muy abstracto. También las oraciones subordinadas sustantivas pueden ir sin nexo. Por tanto, van introducidas por un verbo en infinitivo. Cuando una oración va introducida o tiene como nexo del predicado, como núcleo del predicado, perdón, un verbo en infinitivo, se trata de una construcción de infinitivo. La teoría está muy bien, pero la oración subordinada sustantiva se entiende mejor si empezamos con la práctica. Bien, pues vamos a empezar con los ejercicios, con los ejemplos, para poder entender perfectamente la oración subordinada sustantiva y su identificación, funcionamiento, etc. Empezamos con ejemplos de subordinada sustantiva en función de complemento directo. Tenemos aquí la oración: no sabíamos que tu tía venía mañana. Vamos, lo primero, como siempre, localizamos los verbos. Entonces tenemos el verbo sabíamos y el verbo venía. Tenemos dos verbos, por tanto hay dos oraciones. Los dos están conjugados. Vamos a ver si encontramos un nexo. Vemos que tenemos que funciona como nexo y además es un nexo que introduce oraciones subordinadas, porque recordamos que las oraciones coordinadas van introducidas por nexos como pero, y, o, etc. Por tanto, sabemos que aquí empieza una oración subordinada. Vamos a ver si es sustantiva, no lo sabemos todavía, y llega hasta aquí porque todo eso es un segmento unido. Vamos a ver si es oración subordinada sustantiva. Para comprobarlo, recordamos que teníamos que sustituir la oración por el pronombre eso. No sabíamos eso. Perfecto. Sí que se puede sustituir por eso, por tanto está clarísimo que esto es una oración subordinada sustantiva. Vamos a ver ahora
¿Cuál es su función? Para ello recordamos que la oración subordinada sustantiva podía funcionar de término de un grupo preposicional, de sujeto o de complemento directo. Si tuviera aquí delante una preposición, la oración subordinada sustantiva funcionaría de término, pero como no está ninguna preposición, no puede ser término. Vamos a ver si es sujeto del verbo principal. El verbo principal es sabíamos. El sujeto de sabíamos es nosotros, por tanto, no puede ser sujeto tampoco porque ya tenemos un sujeto. Solamente nos queda que pueda ser complemento directo. Lo comprobamos. Si lo podemos sustituir por lo, la, los o las, será complemento directo. No sabíamos eso, no lo sabíamos. Perfecto. Funciona de complemento directo porque lo podemos sustituir por lo. Por tanto, estamos ante una oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. Ya sabemos que estas oraciones tienen una función dentro de la principal. En este caso, esta funciona de complemento directo e irá dentro del predicado. El verbo de la oración principal sería sabíamos. Recordamos que primero analizamos la oración principal y como el sujeto de sabíamos es nosotros y está tácito, todo lo que tenemos aquí todo esto va a ser grupo verbal, predicado verbal y sujeto omitido. Indicamos de esa forma el sujeto omitido, pero también podríamos poner que el sujeto omitido sería nosotros, aquí al ladito, sujeto omitido, o también lo podemos poner aquí junto a la oración, como os diga vuestro profesor de clase que lo tenéis que poner. Nosotros de momento vamos a poner sujeto omitido de esta forma. Vale, estábamos en la oración principal, todo es grupo verbal, predicado verbal, incluida la subordinada, porque como es complemento directo está dentro del predicado. Sabíamos va a ser el núcleo del predicado y no va a ser un modificador oracional. Importante especificar lo de oracional. Y llegamos a la oración subordinada sustantiva, que es un complemento directo. Una vez hemos llegado aquí al nexo ya de la oración, hemos entrado en una nueva oración, por tanto tenemos que empezar de nuevo. Por eso yo os recomiendo que cambiéis de color. Cambiamos de color para indicar que esto es una oración subordinada sustantiva. El nexo, como no lleva tilde, lo dejamos fuera del sujeto y predicado, fuera de la oración. Y ya empezamos de nuevo. Tenemos una nueva oración y solamente nos vamos a fijar ahora en esto para analizar. Tu tía venía mañana. El verbo es venía y el sujeto de venía sería tu tía. Por tanto, tu tía va a ser grupo nominal sujeto y venía mañana va a ser grupo verbal, predicado verbal, porque el verbo no es copulativo. Predicado verbal. Núcleo del sujeto es tía, núcleo del predicado es venía, tú va a ser determinante y mañana será complemento circunstancial de tiempo. Y con esto tendríamos toda la oración analizada. Vemos otro ejemplo. Vamos a ver otro caso similar de oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. Tenemos la oración dime si venderás el piano de cola este verano. Lo primero, como siempre, los verbos. Di sería uno de los verbos y venderás sería otro verbo. Vamos a localizar si tenemos algún nexo y encontramos que tenemos el nexo sí. El nexo sí no introduce coordinadas, sino que introduce subordinadas. Por tanto, aquí empieza la subordinada y acaba aquí porque todo es una unidad. Comprobamos si es sustantiva. Dime eso. Perfecto, se puede sustituir por eso. Por tanto, es una oración subordinada sustantiva. Vamos a ver de qué puede funcionar. Vemos lo primero si es término. Como delante de la subordinada no hay ninguna preposición, término no puede ser. Vamos a ver si puede ser sujeto.
¿Cuál es el sujeto del verbo principal? Nos vamos a di, que es el verbo principal, sería tú, el sujeto, que sería tu sujeto tácito u omitido. Por tanto, ya tengo un sujeto, tampoco puede ser sujeto. Solo me queda la opción de complemento directo. Lo comprobamos sustituyendo por lo, la, los o las. Dime eso, dime lo. Queda genial, entonces no hay duda, es una oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. Por tanto, recordamos que va a ir dentro de la oración, del predicado de la oración principal. Analizamos la oración principal. Como el sujeto es tácito, todo lo que tenemos aquí va a ser grupo verbal, predicado verbal, porque el verbo no es copulativo, el sujeto es tácito. Di sería el núcleo del predicado. Me, aunque esté junto al verbo, recordamos que esto no forma parte del verbo, es un complemento indirecto que equivale a mí. Y toda la oración subordinada hemos dicho que funciona de complemento directo. Recordamos que ya hemos llegado a la oración subordinada, por tanto el truco es que cambiamos de color porque así nos acordamos de que empezamos una oración nueva. Recordamos que es una oración dentro de otra oración que realiza una función, por tanto tenemos que empezar de cero otra vez con sujeto y predicado. Indicamos que es una oración subordinada sustantiva. El sí, como el nexo no lleva tilde, lo dejamos fuera de la oración y vemos cuál es el sujeto y predicado de la nueva oración que tenemos. Venderás el piano de cola este verano. Tú serías sujeto tácito, por tanto, todo esto que tenemos aquí va a ser grupo verbal, predicado verbal. Y no tiene sujeto. Bueno, sí que tiene sujeto, pero está tácito, está omitido. Venderás es el núcleo del predicado y tenemos dos complementos. El piano de cola sería uno y este verano sería otro. El piano de cola lo podemos sustituir por lo. Lo venderás, por tanto es complemento directo. Y además es un grupo nominal, si queremos indicarlo, para no tener dudas a la hora de analizarlo de forma interna. Grupo nominal, donde piano va a ser el núcleo, él va a ser determinante, de cola va a ser complemento del nombre, que es un grupo preposicional, de sería el enlace y cola sería el término. Y este verano, como me indica cuándo va a vender el piano, sería un complemento circunstancial de tiempo. Este sería determinante y verano sería el núcleo del complemento circunstancial. Y ya la tendríamos también. Vamos a ver otro ejemplo de subordinada sustantiva en función de complemento directo, pero en este caso vamos a ver cómo funcionan los nexos interrogativos en este caso, es decir, aquellos nexos que llevan tilde dentro de la oración subordinada sustantiva. Lo primero, como siempre, los verbos explica y haremos. Vemos si tenemos algún nexo, exactamente tenemos el nexo como. Por tanto, aquí empieza una oración subordinada que acaba aquí. Vamos a comprobar si es sustantiva. Explica a tu hermana cómo haremos la exposición. Explica a tu hermana eso. Por tanto, como se puede sustituir por eso, es una oración subordinada sustantiva. Vamos a ver de qué funciona. Recordamos que puede ser término, sujeto o complemento directo. No lleva preposición delante, término no es. Explica tú, es decir, que tú sería el sujeto omitido tácito, no puede ser sujeto. Vamos a ver si es complemento directo. Explícalo a tu hermana. Como se puede sustituir por lo, va a ser una oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. Como siempre, analizamos primero la oración principal. Todo esto va a ser grupo verbal, predicado verbal, porque el sujeto está omitido. Explica sería el núcleo. A tu hermana sería un complemento y ¿cómo haremos la exposición? Otro complemento. Explica a tu hermana. A tu hermana es un grupo preposicional que empieza por la preposición a. Vamos a comprobar si es complemento indirecto. Explícale eso. Y se puede sustituir por la preposición le, por el pronombre le, perdón, por la preposición no, por el pronombre. Se puede sustituir por el pronombre le, por tanto es un complemento indirecto.
A sería enlace, tu hermana sería término, tú sería determinante y hermana sería el núcleo de este término. Nos vamos a la subordinada ya, que hemos dicho que funciona de complemento directo. Como es una oración subordinada sustantiva, lo indicamos porque tenemos que empezar de nuevo con una nueva oración. Cambiamos de color, lo del color es opcional, yo os lo recomiendo para que veáis bien diferenciadas las dos oraciones. Oración subordinada sustantiva y ojito porque ahora tenemos un nexo con tilde, entonces no lo podemos dejar fuera de la oración, va dentro del sujeto del predicado, depende de qué vaya a funcionar. En este caso, siempre que tengamos el nexo como interrogativo, va a funcionar de complemento circunstancial de modo, por tanto va a ir dentro del predicado. Haremos la exposición como, ese como indicaría el modo como haremos la exposición. Todo va a ser grupo verbal, predicado verbal. El sujeto omitido sería nosotros. Haremos es el núcleo del predicado. Y como hemos dicho que funciona de complemento circunstancial de modo y además también es nexo. Esto es lo que significa que realiza doble función. Por tanto, vamos a indicar nexo y vamos a indicar complemento circunstancial de modo. La exposición, vamos a ver si podemos, es un síntoma nominal, un grupo nominal. Podemos decir cómo la haremos, se puede sustituir por la, por tanto va a ser un complemento directo. La sería determinante y exposición sería núcleo. Y ya tendríamos una oración subordinada sustantiva con un nexo interrogativo, viendo que realiza doble función de nexo y función dentro de la oración subordinada. Por eso va dentro del predicado, porque es un nexo interrogativo y funciona de complemento circunstancial de modo. Vamos a ver ahora subordinadas sustantivas en función de término. Se analizan exactamente igual que las anteriores, siempre lo primero, los verbos. Los verbos tenemos en este caso están y recoja. Vamos a ver cómo tenemos dos verbos, vamos a ver si tenemos algún nexo. Encontramos el que aquí. Por tanto, sabemos que introduce subordinadas. Aquí empieza una subordinada, que en este caso acaba aquí. Comprobamos si es sustantiva. Están cansados de eso. Queda bien, por tanto, es una oración subordinada sustantiva. Y vamos a ver de qué funciona. Primero comprobamos si es término. Como delante, justo delante de la oración subordinada tenemos una preposición que es de es una preposición. Esto va a ser una oración subordinada sustantiva en función de término. La función de esta subordinada va a ser de término. Por tanto, hasta que no lleguemos a la subordinada, no vamos a empezar la nueva oración. Irá dentro de ese grupo preposicional. Empezamos con la oración principal. El verbo principal es están. El sujeto de están sería ellos o ellas. Por tanto, todo esto va a ser grupo verbal predicado nominal porque el verbo es copulativo y el sujeto sería tácito, ellos o ellas. Están va a ser el núcleo del predicado y cansados de eso va a ir a cansados, porque cansados es un adjetivo y de eso me está indicando, me está complementando al adjetivo cansados. Por tanto, todo va a ir junto, cansados de eso. Y todo sería atributo. Se trata de un síntoma adjetival, un grupo adjetival que funciona de atributo, ya que nos encontramos en un predicado nominal. Cansados va a ser el núcleo de este atributo. De eso va a ser el complemento del adjetivo, que podemos poner que es un grupo preposicional si queréis, esto es opcional, entre paréntesis. Qué G más fea me ha salido. En el que de sería el enlace y todo lo demás va a ser el término. Y ahora, como hemos llegado al que, hemos llegado a la oración subordinada, es cuando cambiamos de color. Indicamos que esto es una oración subordinada sustantiva, por tanto empezamos de nuevo con un sujeto y predicado. Como que no tiene tilde, lo dejamos fuera de la oración.
indicamos que es nexo. Recojas el verbo, nadie sería el sujeto, por tanto nadie sería grupo nominal sujeto. Recoja la mesa sería grupo verbal, predicado verbal. Nadie sería el núcleo del sujeto. Recoja sería el núcleo del predicado. Y la mesa, como podemos decir, la recoja sería complemento directo. La determinante y mesa núcleo. Y tendríamos una oración subordinada sustantiva en función de término. Para que no se alargue tanto el vídeo, os voy a proponer que hagáis vosotros solos y solas las siguientes oraciones y en el siguiente vídeo las subiremos resueltas. La siguiente sería subordinada sustantiva también en función de término. No se acordó de que tenía un bocadillo en la mochila. Esta oración también sería en función de término. El público está pendiente de que dé su discurso tranquilo. Otra oración subordinada sustantiva en función de término. Llegaremos antes de que venga tu amiga Mireia. Y empezaríamos con las oraciones subordinadas sustantivas en función de sujeto. Me preocupa que llegue el estimado mañana. Me encanta que estés tan contenta. También sería oración subordinada sustantiva en función de sujeto. Le apetece que vayamos todos a su piscina. También sería oración subordinada en función de sujeto. Que los niños estén tranquilos nos reconforta. Oración subordinada sustantiva en función de sujeto. Es divertido comer con los amigos. Y aquí ya tenemos subordinadas sustantivas sin nexo con construcciones de infinitivo. Otra oración subordinada sustantiva, construcción de infinitivo sin nexo. Oraciones subordinadas sustantivas con nexo interrogativo exclamativo, que ya vimos una en los ejemplos iniciales, pero os he puesto aquí unas cuantas para que lo tengáis más claro. Otra interrogativa con el nexo que. Y por último, una oración subordinada sustantiva también interrogativa con el nexo quién. En el próximo vídeo, ya hemos dicho para que no se alargue, resolveremos todas las oraciones que han quedado pendientes, pero podéis ir haciéndolo vosotros en casa para poder comprobar si lo tenéis claro.